usted empieza... ¿Puede leer la primera palabra que aparece en los pósters que tenemos a los lados? No, la primera palabra. Escuchen. Por muchos años, yo no sé cuántos tiene usted en el ministerio, pero por muchos años la iglesia ha hablado de la autoridad sin quizás entender exactamente cómo opera. ¿No me están escuchando bien atrás? Ya, los hermanos van a ajustar el sonido. Yo voy a seguir hablando. Decía, por muchos años la iglesia ha hablado de la autoridad sin entenderla. Hoy día estamos viviendo un tiempo muy especial en Venezuela, en las naciones de América Latina, Centroamérica, México está pasando por un tiempo terrible. Y apenas venimos, aquí venimos con un equipo muy precioso de diferentes países. Hay gente de Argentina, de Chile, de Colombia. Y estamos en el tiempo del Bicentenario. Ustedes han debido estar escuchando mucho el Bicentenario, ¿verdad? Y ha sido interesante porque con este tema del Bicentenario se han movilizado los gobiernos, se han movilizado municipios, gobernaciones, pero también se han movilizado los masones, se han movilizado los satanistas, los ocultistas. Yo he estado, cuando se dio el Bicentenario en Colombia, yo estaba en territorio colombiano. El Bicentenario en Chile, tenemos un equipo ahí trabajando, una de nuestro equipo estuvo allá también trabajando. Y hay que prepararse para el Bicentenario de su hermosa nación, que es el próximo año. Pero lamentablemente ni siquiera ese tema lo entendemos bien como iglesia. Es interesante que lo entiendan ocultistas, satanistas y un montón de gente, pero si yo le pregunto a usted por qué es importante el Bicentenario, ¿qué significa el Bicentenario? Entonces, el Señor nos empezó a hablar tiempo atrás, nos empezó a hablar acerca de estar preparados para el Bicentenario. Le voy a dar una definición de 30 segundos, porque esencialmente el Bicentenario iba a ser la intención del enemigo de pasar la posta a la siguiente generación. Era un cambio de carcelero. Y el Señor nos empezó a hablar para que nosotros estemos en medio de ese y podamos tomar la posta que hace 100 años no estábamos listos para tomar. Ahora, la gran pregunta es si la iglesia del siglo XXI, de la iglesia del año 2010, esta vez sí está lista para tomar la posta. Ahora, espérese, no sea tan emocional. Le voy a explicar por qué. Porque para tomar la posta usted necesita moverse en un nivel de autoridad determinado. ¿Me sigue? Yo voy a tratar de transmitirle con la ayuda del Señor de la forma más clara posible cómo opera la autoridad, qué es la autoridad. Y la idea es de que a partir de eso usted se mueve en un nivel distinto de autoridad. En el reino de Dios nosotros tenemos un nivel de autoridad que el mundo no tiene. Pero ¿por qué la iglesia puede ser muchas veces vencida en diferentes circunstancias si nosotros tenemos tanta autoridad? Entonces, una cosa es lo que pueda decir aquí de mí con autoridad o de la autoridad sobre mi vida, pero otra cosa es lo que yo experimento en mi cada día, en la oficina, en el supermercado, en la vida familiar. ¿Me está siguiendo? Esto no tiene que ver con teología, sino tiene que ver con un cambio de paradigmas, de haber vivido bajo cierto amparo y entrar a otro
amparo, a otra cobertura. Amén. Voy a pedirle por favor que tome su Biblia, si es que le permite el espacio abrir su Biblia. Mañana todos con Biblias muy pequeñitas. ¿Se dieron cuenta, verdad? Algunos trajeron la de estudio y... Ups. Sí, mañana se traen la de bolsillo. ¿Ok? Busque Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13. Libro de Romanos capítulo 13. Voy a empezar con un muy conocido versículo. Tengo varios esta noche, me voy a apurar porque no quiero que nos desvelemos. Mas este versículo es una buena introducción para lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Amén. ¿Ha disfrutado la enseñanza de la tarde? Tiene que escucharla varias veces, créame. Y la de anoche. Bueno, cómprese los sets, va a estar todo grabado para escucharlos en el carro, ¿verdad? Hágalo. Romanos 13:1. Sométase toda alma a las autoridades gobernadas, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. Le estoy leyendo o de la Biblia textual o de la Biblia de las Américas, que son las mejores traducciones que hoy día tenemos. Voy a volverlo a leer. Sométase toda alma. ¿Alguien sabe qué dice la Reina Valera? Ahora en el original no dice persona, dice alma. Mi alma debe sujetarse a algunas cosas en el orden natural, pero mi espíritu no necesita hacerlo. Si empezó a entender algo, diga, Sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. Yo quiero explicarle a través de este versículo un tremendo principio muy poderoso que va a cambiar nuestra manera de ver lo que nos pasa en la familia, lo que nos pasa en la empresa, lo que nos pasa con nuestros gobernantes inclusive. La palabra autoridad en el hebreo es tokef, y en griego es exousia. Tokef en hebreo significa fuerza, autoridad o poder. Y en hebreo significa eso más algunas palabras adicionales: capacidad, privilegio, fuerza, competencia, libertad, maestría, sobrehumano, potentado, influencia, delegado, derecho, dueño, jurisdicción, libertad. ¿Puedo seguir? Poder, potencia, potestad. Quiero que diga, por favor, porque no hay autoridad sino de Dios. Este principio es tremendamente poderoso, porque no hay autoridad sino de Dios. Imagínese por un momento esto. Imagínese que solamente un supermercado de la ciudad de Barinas trae este tipo de agua. Sabemos que ellos tienen los derechos para traer este tipo de agua, solo ellos. Entonces usted, cuando lo ve en un restaurante o acá o en otro lugar de expendio, usted sabe que esto vino a través de tal empresa. ¿Me está siguiendo? Porque sabemos que son los únicos los que tienen el derecho exclusivo de traer este tipo de agua. ¿Estamos? Ahora, la autoridad solo existe en una persona,
en Dios. Ninguna persona tiene autoridad implícita. ¿Y qué quiere decir? Que no hay nadie en este planeta que tenga autoridad sin que ésta haya venido de Dios. Es la única fuente de autoridad. ¿Estamos? Váyase conmigo al libro de Deuteronomios 8. Dice en Deuteronomios 8, versículo 18: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Poder significa autoridad. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Otra vez. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da la autoridad para hacer las riquezas. Ahora, es de un solo lugar de donde provino esto. ¿Estamos? Él te da. Ahora, por ejemplo, cuando yo veo una persona que tiene autoridad, pero es una mala persona, imagínese un gerente de banco terriblemente abusador de sus empleados, sinvergüenza, uno sabe que tiene autoridad. Él firma un papel y lo despiden a una persona y toda una familia sufre. Entonces, una pregunta que uno empieza a hacerse cuando empieza a entender esto es: ¿por qué esa persona tiene autoridad? O sea, toda autoridad viene de Dios. ¿Está conmigo? Listo. ¿Será que Dios le ha dado esa autoridad a él? Ahora, aquí está el punto. Ahí estamos. Ese no aquí, ese sí allá, exactamente muestra la polaridad que hay en este tema dentro de la iglesia. Es interesante. Acabamos de demostrar gráficamente este punto. Volvamos al concepto. Toda autoridad proviene de Dios. Le voy a explicar de una manera gráfica cómo opera esto. Tengo un grafiquito acá que no se lo puedo mostrar porque no pudimos pasar a la computadora, pero se lo voy a dibujar mentalmente. Es muy sencillo. Escriba la palabra Dios arriba. Dios. Los que tienen notas, los que no, simplemente imagínenlo. Dios. Una flecha señalando hacia abajo grande. Esa es la autoridad. Y un hombrecito. Entonces ahí tiene Dios dando autoridad a alguien. Ahora, eso es invisible para la gente. ¿Por qué? Si la flecha, yo en mi caso tengo una flecha azul. Listo, yo tengo una flecha azul. Entonces del hombrecito salen otras flechas a diferentes cosas. También es azul, pero es más delgadita. Entonces, volvemos al gráfico mental. Dios, una flecha azul grande, un hombrecito, y del hombrecito salen diferentes flechas más pequeñitas. Por ejemplo, autoridad para hacer negocios, autoridad para la salud, autoridad para, ¿me está siguiendo? Para su empresa, autoridad para la familia, autoridad para etcétera, 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 lo que usted quiera. ¿Qué estoy queriendo decir con ese gráfico? Que aunque yo veo de manera visible el ejercicio de la autoridad entre mí y una persona, ¿me está siguiendo? Es invisible el proceso en el cual yo recibí esa autoridad. ¿Me explico? Hermano, ¿puede moverse de ese lugar y bajar, por favor?
Quédese ahí. ¿Puede volver, por favor? Ahora, ¿sabe por qué puedo hacer eso? Si un niño viniera y le dijera lo mismo, muchas gracias, varón. Si un niño viniera, el niño le dice, oye hermano, muévase. Yo no creo que el hermano tan dispuestamente se hubiera puesto de pie. Pero si el pastor Fernando se lo está diciendo, se mueve. Ahora, imagínate por un momento que no me conoces, que no sabes que soy el pastor Fernando. Les cuento algo bien rápido. Visité una iglesia en Anaheim, en Santa Ana, California, una iglesia muy grande hace unos años, y llegué más temprano del usual. Entonces ellos estaban, los sugieres, todavía orando de la mano, bien elegantes, camisas blancas, pantalón negro, todos así. Entonces yo llegué por atrás porque me trajo la hija del pastor y se fue a dejar el carro no sé dónde, yo me quedé en la puerta. Entonces entré y un ujier estaba atento a la puerta, entonces se puso de pie y me dijo, ¿a quién busca? Entonces yo le dije, bueno, quiero conocer la iglesia. Y me miró con cara sospechosa, ¿entiende? Estaba haciendo muy bien su trabajo, no, de verdad. Entonces me miró y me dijo, el servicio va a empezar en 20 minutos. Ajá, sí, voy a esperar. Entonces él se fue a un ladito y me tenía como que quería volver al grupo de oración, pero me tenía en un ojo. Y yo me quedé atrás, entonces me puse a jugar con él. Empezaba a moverme a un lado y él como que quería soltar las manos y seguirme con la mirada, era bien divertido. ¿Qué hacen los invitados hasta que empiece la reunión? Ya sabe. Entonces, uno de esos descuidos en que cerró los ojos para orar, yo aproveché y me fui bien adelante, de tal manera que pude verlo desde el otro lado. Y él abrió los ojos y yo no estaba. Y palideció el hombre. Buscaba. ¿Dónde se metió, verdad? Yo estaba delante. Entonces me vio delante donde dice pastor, las partes de las sillas de los pastores. Y se le puso la piel como de gallina y vino rápido, ¿verdad? Me dijo, usted no puede estar en esta parte, esta es la sección de los pastores, etcétera, etcétera. Y en ese momento salió el pastor principal que me invitó. Y me dice, pastor Fernando, ya llegó, bienvenido. Y el pobre hombre era un mexicanito que ese momento experimentó lo que es el poder de los chiles, de los picantes. Se aterró, porque ya son así, con la disciplina, son muy mano dura, ¿verdad? Pastor, perdóneme, mire, yo no sabía, yo estaba divirtiéndome, porque ya le pedí perdón. Claro. Lo que provocó que él me obedezca no es que yo sea Fernando Orihuela, sino que sea el pastor Fernando Orihuela. Ahora, yo cuando nací en esta tierra, no nací, ¿me entiende? Nací de 3 kilos 250, 57 centímetros, nací largo. Y no nací con el pie anotado en un papel pastor, ¿me entiende? No nací así. O sea, ¿me está siguiendo? La razón por la que él me obedeció no es por quién soy yo, sino por la investidura que tengo. Está siguiéndome. No es por quién soy yo. ¿Cuál es su nombre? Juan Valdés, punto, ya. Ahí queda. Pero el pastor Juan Valdés, pues pastor, mucho gusto. En nuestro entorno, en el que nos movemos. ¿Me está siguiendo? Por tal razón, alguien, ¿quién es responsable porque él me haya obedecido? ¿Quién es responsable? El que me hizo pastor, exactamente. Ajá. Cuando yo tengo una persona en un cargo alto,
Mi problema no es la autoridad que Él tiene, mi problema es cómo es que Él la tiene. ¿Ahora sí? ¿Por qué? Porque toda autoridad tiene una sola fuente, Dios. Entonces yo le digo, Señor, ¿qué pasó? A ver, ¿estabas despistado el momento en que le diste autoridad a ese cuate? Por ejemplo, Saúl. Hola. Se va buscando una burra y termina profeta. Alguien dice, eso vi antes. Sí, ¿se acuerdan, verdad? Buscando la burra de su padre. Ya saben por qué dicen la burra, no el burro. Buscando la burra de su padre, termina con los profetas y profetizando. Y luego él dice, ¡ay, soy profeta! No. No está en ti, está sobre ti. Jesús les dice, está con vosotros, pero estará en vosotros. Estamos bien, ¿verdad? Listo. Está entendiéndome que la fuente de la autoridad es una, que la autoridad viene sobre una persona en un momento vamos a entender cómo es que Dios puede haber dado autoridad a una persona X. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se equivocó? ¿Ok? Pero definitivamente la manifestación que ya tengo entre las personas donde se expresa la autoridad visiblemente es lo que la gente percibe. Si usted ve una persona con uniforme dirigiendo el tránsito, usted se para. Pero si la misma persona está con traje deportivo, con unas sandalias, queriendo hacer parar el tráfico, hasta lo pueden atropellar, ¿verdad? Es que no puede decir, pero mire, yo soy policía. ¿Por qué no lo reconocen? Listo, ok, lo agarró. Dios entregó la autoridad, su autoridad al hombre 8 veces. 8 veces. En cada circunstancia que Él entrega autoridad por un tiempo determinado y por un propósito definido. Diga conmigo tiempo y diga propósito. O sea, Dios da autoridad por un tiempo y por un propósito. Hay un solo caso que alguien haya recibido autoridad sin tiempo, pero no hay ningún caso en el que haya alguien recibido autoridad sin un propósito. ¿Cómo puedo saber de que el tiempo de una persona ya pasó? Por cuando el propósito se cumplió. Entonces yo puedo levantarme y decir, córrete. Ajá. Si está entendiendo, diga conmigo, La primera asignación de autoridad es la que Dios le da a Adán. Esa se llama autoridad por identidad. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27, yo voy a leerle, no necesita buscar, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Amén. El hombre es hecho a la imagen de Dios y la mujer también. Amén. ¿Está conmigo? Ahora, eso se llama autoridad por identidad. Dios le da a Adán autoridad, ¿sabe por qué? Porque él era su imagen. Entonces, si él tiene autoridad, Dios, su imagen también. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hace el enemigo? Miren, paréntesis, el enemigo no tiene autoridad.
Pero entonces, ¿por qué hace las cosas que hace? Oiga, ¿en qué planeta usted vive? Usted no sabe lo que hay. Bueno, no tiene autoridad legítima porque Dios no se la daría a él. Pero si él tiene autoridad es porque alguien se la entregó. Entonces el diablo siempre se mueve por autoridad temporal. Ajá. En el caso de Adán, ¿quién le dio autoridad a él? Adán. Perdón, voy a hacer la pregunta correctamente. Los dos respondimos bien. En el caso de Adán, él recibe autoridad de parte de Dios porque era la imagen de Dios. El diablo, ¿cómo recibe autoridad? A través de Adán. ¿Y qué es lo que él hace para que pueda recibir la autoridad? Listo. Si la manera en la que se establece la autoridad del pacto es la imagen, ¿qué es lo que debe destruir el diablo para recibir la autoridad? Debe destruir la imagen. Es como que le digo, usted está a cargo de esto siempre y cuando tal cosa. Mientras él conserve eso y tal cosa, él goza de la autoridad. ¿Estamos? Entonces el diablo va y le presenta tal cosa para que él pierda la autoridad que tenía. La autoridad con Adán que él recibe se llama autoridad por imagen. Y el diablo sabe eso. Ahora mire Génesis 5:3, qué interesante. Adán es creado a la imagen de Dios. Pero mire lo que dice en Génesis 5:3. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Escuche esto. ¿En qué capítulo de Génesis peca el hombre? 3. En el capítulo 5 dice, y había vivido Adán 130 años cuando engendró, ahora escuche, a su semejanza. Ya no engendra la imagen de Dios, ni a la semejanza de Dios. Ahora engendra su imagen. ¿Por qué? Porque ya había perdido algo de la imagen de Dios. El enemigo le quitó la autoridad a Adán haciendo algo, destruyendo la imagen. La segunda persona que recibe autoridad se llama Abraham, o para que suene bien, Abraham. La autoridad que él recibe se llama autoridad de filiación o nacionalidad. Lo que Dios le pide a Abraham es que haga una nación, amén. Que él sea el primero de una gran nación. Entonces le dice, te voy a dar autoridad para que tú hagas una gran nación, amén. Listo. En el libro de Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese era el propósito. Abraham fue llamado para cumplir un propósito, hacer una gran nación. Dios le da autoridad, le da autoridad para ese propósito. ¿Cuál era la condición de la autoridad que tenía Abraham? La circuncisión. En el caso de Adán era mantener la imagen, en el caso de Abraham era la circuncisión. ¿Estamos bien? Dice en Génesis 17:11, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre yo y vosotros. Ahora el diablo sabe que Abraham tiene autoridad. ¿Y sabe cómo él le quita la autoridad a Abraham? Corrompiendo la simiente. ¿Se acuerda usted de Agar? ¿Y quién nace de Agar? Ismael. Entonces, ¿qué sucede? Si bien Abraham va a terminar lo que Dios planificó a través de él, él no puede retener toda la autoridad que Dios le depositó. ¿Por qué?
porque toleró a la esclava y engendró en ella. Esto Pablo lo explica muchos siglos después en Romanos. Él lo aclara por qué, porque Abraham no pudo completar todo el propósito que Dios tenía en cuanto a la autoridad. La tercera persona que recibe autoridad se llama Moisés. Y Moisés recibe algo que se llama la autoridad legislativa o legal. ¿Cuál es la señal de pacto que Dios le da a Moisés? Los mandamientos. Primera de Reyes 2:3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. Si tú guardas los mandamientos, yo te voy a prosperar, yo te voy a guardar, voy a hacer que tú puedas vivir en paz. La condición de esa autoridad es que tú puedas guardar los mandamientos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo el diablo se enfrenta a la ley? Por favor, esto es importantísimo. ¿Cómo él puede retener algo? ¿Me está siguiendo? La transmisión de la autoridad es un algo legal, es como recibir una herencia. ¿Cómo puede ser que una persona que no es heredero termine con la herencia? Algo ha pasado. Sí, pues mire, cohecho, fraude, sí, pero usted no puede sobornar a Dios. Y si toda autoridad viene de Dios, ¿qué pasó para que se haya perdido la autoridad? Dios da la ley para que su pueblo pueda caminar conociéndolo a Él. Amén. La ley muestra cómo Dios es. Ahora, si usted habla con un judío, los judíos no solo guardan la ley son los 5 primeros libros, la Torá, sino también guardan lo que se llama la Mishnah. ¿Cuál es el enemigo de la ley de Dios? La tradición. De hecho, Jesús va a hablar y dice, ustedes han invalidado mi palabra por su tradición. Entonces, ¿qué sucede? Nadie tenía ningún problema cuando leíamos en los 10 mandamientos, por ejemplo, no matarás. Todos los judíos entendían lo que es matar, no matarás. Pero, por ejemplo, en algunas cláusulas donde no había tal especificidad, por ejemplo, no trabajarás en el día de reposo. ¿Dónde entra la tradición? ¿Qué significa trabajar? Por ejemplo, limpiar la casa en el día de reposo ¿se puede considerar trabajo? Bueno, alguien diría, pero ¿qué pasa si quedaron platos sucios de anoche? ¿Lavarlos es trabajar? ¿Qué pasa si son 2 platos sucios? Entonces los judíos se empezaron a enredar no en la ley, sino en la interpretación de la ley. Empezaron a definir qué puede ser trabajo y qué no trabajo. Si una oveja se cae en un pozo, en un día de reposo, ¿sacarla es trabajo? Entonces sacaron su definición. Si está en peligro la vida de la oveja, pues sí, hay que sacarla y no es trabajo, pero si puede esperar hasta que pase el reposo, la dejamos ahí. Ese tipo de cosas, ¿me está siguiendo? Hicieron del pueblo de Israel un pueblo pegado a sus tradiciones, al punto que cuando vino la realidad que es Cristo, ellos no reconocieron la realidad a causa de las tradiciones. Israel perdió autoridad por eso. El otro tipo de autoridad se llama la autoridad sacerdotal. Y la persona que recibe esa autoridad es Aarón. Aarón recibe la autoridad a través del ungimiento con el aceite santo. Moisés utiliza el aceite santo hecho en base a especies y aceite de oliva, lo unge a Aarón
y se levanta la casa levítica, la casa sacerdotal. Dice en el libro de Éxodo capítulo 28, verso 41, Éxodo 28, 41, con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, los ungirás, los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. En el mismo capítulo 28 de Éxodo, versículo 43, saltando uno, dice: y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran, en estatuto perpetuo para él, para su descendencia después de él. Se deben acordar ustedes de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. ¿Qué hicieron ellos? Rompieron las instrucciones. Ellos no podían ofrecer un fuego que no provenga del altar de afuera, y lo hicieron. Consecuencia, murieron. La autoridad siempre es condicional. Diga conmigo, la autoridad es condicional. ¿Por qué hay tantos creyentes que están pasando por situaciones complicadas? Bueno, si el diablo tiene autoridad para tocar algunas áreas de tu vida, es porque alguien le dio esa autoridad. No es mi problema el diablo, mi problema es qué cosa le dio autoridad a él. ¿Me está siguiendo? No es el diablo el problema. No lo es. Usted puede hacer un seminario de liberación y sabe que la siguiente semana va a tener una cantidad exactamente igual o mayor de personas que necesitan liberación. Y usted le saca un espíritu de tal cosa y a la siguiente semana tiene 3 nuevos inquilinos. ¿Por qué? Porque el problema no es él. Ya nos dijo en qué terminó el diablo Emerson hace un momento. Pero ¿por qué parecería que el diablo tiene tanta autoridad en la vida de mucha gente? Porque alguien le da autoridad para eso. ¿Cuál es el enemigo del sacerdocio? La idolatría. Curiosamente, el mismo Aarón que recibe el encargo de parte de Dios a través de su hermano, también es el primero en caer en idolatría. Recuerda, el becerro de oro y todo aquello. Es interesante esto. La siguiente es lo que se llama la autoridad territorial. Dios le entrega la autoridad territorial a un hombre llamado Josué. Él está levantado por Dios para hacer una cosa. ¿Cuál era? Introducir al pueblo de Israel a Canaán. ¿Está conmigo? Ahora, por favor, esto es muy importante. Voy a hablar por un momento a los pastores y ministros que están en esta noche, en este lugar. Si alguna autoridad nos dio el Señor a los que servimos en algún ministerio, es porque Él necesita que hagamos algo. Si bien como que el ministerio pastoral, como que es pastoral, no hay mucha novedad en eso, uno sabe lo que un pastor hace. Yo le puedo asegurar que cada hombre que esté en el ministerio pastoral ha sido escogido para hacer algo específico. Voy a ponerlo de esta forma: si yo vivo en una ciudad donde hay 10 congregaciones, ¿para qué Dios va a levantar un nuevo pastor para una 11ª congregación si a las 10 son suficientes? Respuesta: porque ese hermano que es levantado necesita hacer algo que las otras 10 no están haciendo. ¿Qué sucede cuando esa persona termina haciendo algo que Dios no le llamó a hacer? Ejemplo, ¿para qué fue llamado Juan el Bautista? Él fue preparado desde el vientre. Él es uno de los privilegiados en el reino de Dios, porque desde el vientre Él es llamado para una sola cosa. Él es preparado desde los 6 meses para una sola cosa: estar un día en el agua y poder decir: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Ese día, el ministerio de Juan terminó. Pero ¿sabe qué pasó con Juan? Se encariñó demasiado con el ministerio. Y en lugar de seguir a Jesús, porque si Él es, ¿por qué no lo sigues, Juan? Un tiempo después, Juan en la cárcel manda a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿Qué pasa cuando tú dejas de hacer lo que Él te pidió que hagas? Entras en desobediencia. ¿Y qué pasa cuando haces más de lo que Él te pidió? Es igual desobediencia. Wow. ¿Sabe por qué estoy metido en intercesión? No por elección. Dios me ha dado autoridad para pelear por territorios y por ciudades y por naciones. Yo creo que nadie hace eso por gusto. ¿A qué vas a hacer? ¿Cuál es tu hobby? Pues subir montañas, cruzar ríos, pelearme con brujas, ir a... Ay, qué hobby más interesante, ¿verdad? Movilizar ejércitos entre naciones, ser objeto de juicio. O sea, ¿quién hace eso por gusto? Ahora entiende por qué Pablo dice: ¡ay de mí si no predico! ¿Para qué fue llamado él? Para predicar a los gentiles. No diga solo predicar. Si dice predicar, le da derecho a Juan de ir a predicar a los judíos también. Pero Dios nunca lo llamó a predicar a los judíos. De hecho, cada vez que se mete con los judíos se mete en problemas. ¿Por qué? Porque él no tenía autoridad en Jerusalén. Quien tenía era Santiago. Cuando tú te metes en un territorio para el cual Dios no te dio autoridad, te metes en problema, y el riesgo es que termines en la cárcel y con la cabeza en una charola. No, se lo estoy diciendo en serio. Si Dios te llamó a pelear por tu ciudad y escoges ser un pastor dominical, dando pastito a las ovejas semana tras semana, en un momento de tu vida Él te va a pedir cuentas con lo que Él te dio. ¿Por qué no has hecho lo que yo te pedí que hicieras? Ay, pues Señor, yo no sabía. ¿Cómo ibas a saber? Te di una mujer profeta por más de 40 años. ¿Para qué le doy a un pastor una mujer profeta? Imagínese, tengo una misión para usted. Ok. Zapatos con grampones, piolets, ropa térmica, cuerdas. ¿Dónde cree que lo voy a mandar? ¿A Hawái? ¿Dónde cree que grampones son esas cosas que se ponen en las botas para subir el hielo? ¿Dónde cree que lo voy a mandar? Bueno, prepárese porque, hermano mío, usted, glup, glup. O sea, ¿me está siguiendo? Dios te equipa para lo que Él quiere que tú hagas. No es una elección. No es una elección. Si tú quieres servir a Dios, va a ser para lo que Él quiere que le sirvas. Puede que lo que Él nos pide que hagamos no es lo que nos gustaría hacer. Hermanos, puede que sí. Y no va a ser usted el primero. Bienvenido al club. Pero usted va a entender algo al pasar los años. Lo que Dios busca de nosotros es que le obedezcamos. Porque Él nos capacita para cierta tarea. Muchas veces me topo con un pastor que me dice: ¿sabe qué, pastor? Es que no sé qué pasa, mire la iglesia aquí, la iglesia allá. La primera pregunta que yo le hago es: ¿cuándo te llamó el Señor para esto? ¿Cuándo te llamó? ¿Cómo que me llamó? A ver, ¿cómo terminaste aquí?
O sea, ¿qué hiciste un domingo? Te levantaste y dijiste, quisiera algo diferente hoy día. Ah, sí, voy a ser pastor. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Ah, pues sabe, pastor, es que, a ver, yo me convertí y ¿sabe qué? Empecé a ayudar con los niños, con los jóvenes y se fue el pastor. Y como era maestro, yo me dijeron, pues hazte cargo, ¿no? Y ahí estoy. O sea, ¿sabe cuánta gente he conocido así? Pastores que están haciendo el trabajo pastoral por años, pero nunca nadie los apartó. Nunca nadie, es como una persona que estudia medicina, pero nunca tiene el título de médico. Puede que haya estudiado medicina, pero si ejerce medicina sin el título, puede terminar en la cárcel. ¿Por qué? Porque necesita de algo que se llama legalidad. ¿Y qué es la legalidad? Que en algún momento él pueda saber que él estaba yendo allá y ahora va allá. ¿Por qué? Pablo dice, no pude ser rebelde a la voz celestial. O sea, yo sé a qué Dios me llamó. Cuando él se cae del caballo, aunque no veía nada, en realidad fue el momento en el que más vio en toda su vida. Dios le dijo, ¿sabes qué? Número uno, te voy a mostrar lo que es sufrir por mi causa. Número dos, vas a hacerme testigo. Vas a ir donde nadie más puede ir por mí. Pablo completó la tarea. Si yo le pregunto, ¿usted es pastor? Sí, perfecto. ¿Usted es profeta? Perfecto. ¿A qué Dios lo llamó? Y no me diga hacer una congregación, porque Dios es el que da crecimiento. Hay algo que yo sé que debo hacer en mi ciudad. Cuando usted descubre lo que debe hacer, ¿sabe qué sucede? Usted empieza a moverse en un nivel de autoridad diferente. ¿Por qué? Porque con el propósito viene la autoridad. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Debe haber un día determinado en el que este ciudadano, que hoy día es pastor de facto, ya es pastor porque pastorea, pero sabe, nunca él pasó por un proceso de imposición de manos donde un montón de testigos le dijeron, de verdad reconocemos después de haber ayunado y orado que el Señor te ha apartado para el ministerio y declaramos ahora como ancianos de este lugar que va a pasar esto y vas a pasar por esto y vas a pasar, el Señor te levanta para esto, para esto. La mayor parte de los pastores latinoamericanos nunca ha tenido, ¿me está siguiendo?, un momento que haya marcado su vida en el cual sabe, desde ese día no pude dar marcha atrás. Muchos están en el ministerio porque se tropezaron con él. Se lo digo de verdad. Y el diablo sabe eso. Porque cuando tú vas frente contra él, él no te dice quién eres, te dice, ¿y de parte de quién vienes? Y sabes, vengo en contra de ti porque los diáconos me han enviado y me han dicho que te vas. Y el diablo te responde, te voy a enseñar lo que es un dolor de muelas en el alma. No haga más de lo que Dios le pidió hacer y no haga menos de lo que Él le pidió hacer. Haga exactamente lo que Él le ha pedido que haga. El año 2007, cuando el Señor me pide que vaya a Colombia, ¿sabe? Cualquier país era agradable para mí y atractivo menos Colombia. Por muchas razones, hermano, por muchas razones. Pero cuando me dice, vas, sabe, yo tengo un problema. No tengo elección, sé obedecer. Y fui. Y estando ahí, yo no sabía qué rayos iba a hacer en Colombia. No conocía un solo pastor colombiano. Uno solo. Para el colmo termino yendo pagándome mis pasajes y pagándome el hotel y pagándome todo. Digo, ¿qué hago acá? Y estando en ese lugar por primera vez con un montón de gente que ni conocía, el Señor me dice, haré esto en Colombia, diles eso. Y se los dije.
Y ahí estamos, viendo las glorias de Dios. Ahora, yo sabía en el momento que entré al territorio colombiano que la historia de Colombia iba a cambiar. Yo sabía que sabía. ¿Por qué? Porque Él me estaba enviando. Yo estaba comisionado. Tenía una unción sobre mí para ayudar a esa nación. Y había gente que me estaba esperando. Por esa razón no nos intimidamos, ni nos acobardamos, ni nos asustamos. Porque yo sabía de parte de quién iba. Y le dije tiempo después: Señor, gracias por Colombia, gracias, yo necesito ayudar a mi país. ¿Quieres ayudar a tu país, Fernando? Sí, Señor. Te vas a Venezuela. Señor, Venezuela, Bolivia, Venezuela, Bolivia. Te me vas a Venezuela. Usted no escoge la guerra lo escoge usted. Usted está preparándose desde antes de la fundación del mundo. Mire, Dios tenía una agenda para nosotros. Él tenía sus planes para nosotros. Él nos equipó en nuestro espíritu, en nuestra alma, para una tarea. No tenemos elección. No hay manera de hacernos a un lado. O lo hacemos, o lo hacemos, o lo hacemos. ¿Por qué? Porque una generación nos está esperando. Porque hay que darle cuentas un día al que nos entregó los talentos. Porque no es nuestra unción ni es nuestra autoridad, es su autoridad. No somos nosotros. Es que usted es apóstol. No tiene nada que ver. Dios hace coincidir los relojes, hace que Pablo esté justo en el momento en que Lidia está ahí. Y Lidia es la llave para la iglesia de Asia Central. Pablo necesita a Lidia, solo que no sabe. Y Lidia está esperando a Pablo sin que él lo sepa, ni que lo sepa ella misma. Estamos aquí sin saber cómo. Hermano, humanamente hablando, usted no se me queda sentado en el piso 4 horas. ¿Qué estamos haciendo? Lo que veo hacer a mi padre, eso hago. Lo que escucho a mi padre decir, eso digo. El día en que tú puedas entender que no tienes elección. Sabes, el profeta raras veces te dice algo nuevo. Normalmente viene a confirmar algo que te estás haciendo el loco, no lo quieres ver. La verdad se conecta contigo y dices: si no hago eso me muero. Me muero. Josué tenía autoridad territorial. Josué no estaba llamado para levantar un templo. No estaba llamado para hacer una escuela de profetas como Samuel. Él tenía una misión: hacer que Israel tome la heredad. ¿Está conmigo? Y Dios le da autoridad para eso. Y cada vez que Josué dice: vamos a la guerra, ¿sabe qué? La gente vistiéndose salía corriendo, porque llamó Josué a la guerra. Nadie discutía qué, cómo y por qué. Él tenía autoridad territorial. Y él logra consolidar el territorio de Israel de una forma muy específica. Dice en Josué capítulo 23, versículo 9: por cuanto Jehová ha desposeído delante de vuestra presencia a naciones grandes y fuertes, nadie os ha podido hacer frente hasta este día. Josué es un ejemplo de una persona que no perdió la autoridad hasta el final de sus días. No se equivocó. ¿Cuál es el enemigo
¿Cuál es el enemigo que busca quitarle autoridad a la generación de Josué? La prostitución. No es que Josué se haya prostituido, sino que el problema de Israel, por la razón por la cual ellos perdían territorio, recuerda a los filisteos, o los jerjeseos, los jebuseos, todos ellos, cada vez que ellos se apartaban del Señor, se prostituían con otros dioses, ¡bum!, les caían encima. La prostitución fue el problema de esa generación y de la siguiente y de la siguiente y de la siguiente. Para resolver la prostitución, Dios levanta a David. David tiene autoridad edificacional. ¿Existe esa palabra? Sí, lo verificamos. Pensé que no existía, por eso se lo digo. Autoridad edificacional. Dios le da autoridad a David para una cosa. Ya sabe cuál, ¿verdad? Hacerle casa a Dios. Primera de Crónicas 17:4. Primera de Crónicas 17:4. Ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. David es un extraño ejemplo. Yo les dije, hay una persona que rompe la regla, es David. No puede edificar la casa con sus propias manos, pero deja los planos para que su hijo le edifique. ¿Recuerda eso? Ahora, de todos los tronos que hubieron en Israel, el único que se conserva es el de David. De hecho, Jesús es invitado a tomar el trono de David. Le dije, la autoridad es temporal, salvo un ejemplo. ¿Cuál era el ejemplo? El de David. David tenía algo en su corazón que lo hizo muy amado por Dios. ¿Sabe qué? Obediencia absoluta. La autoridad de David es impresionante. Por 40 años él da seguridad, estabilidad y gobierna al pueblo. ¿Qué pasa con Saúl? Permítame unos minutos con Saúl, porque David es el segundo rey, ¿recuerda? El primer rey fue Saúl. La pregunta que le hago es, ¿y era la voluntad de Dios que Israel tenga rey? No. ¿Y por qué tiene rey? Porque el pueblo lo pedía. Ahora, ¿de dónde saca la autoridad? ¿De dónde se saca la autoridad para hacer a Saúl rey? De Dios mismo. Samuel va a ungir a Saúl, ¿recuerda? Y más o menos el diálogo entre Dios y Samuel es este: ya que me lo piden tanto, les levantaré rey. Toda la autoridad proviene de Dios. Ahora, ¿Saúl estaba listo para recibir esa autoridad? No. ¿Quién sufre? El pueblo. David no puede tocarlo hasta que el tiempo se cumpla. De hecho, no lo toca nunca. ¿Recuerda? Pero cuando llegue el tiempo, Dios aparta a Saúl. ¿Cuál es el enemigo de la autoridad edificacional? La profanación del templo. Ahora, en la época de David, todavía el tabernáculo estaba vigente. Pero cuando Salomón construye el templo, a causa de la idolatría y de la prostitución, él socapa la profanación del templo.
Termina el gobierno de Salomón y nunca más hubo paz en Israel. Israel sufre, se divide y va a ir al exilio. Y una cantidad de tribus nunca más son mencionadas como recuperadas en las Escrituras. Penúltima autoridad, la autoridad de los profetas. Estoy hablando de Isaías, de Daniel, de Jeremías, de Ezequiel, de Abdías, de Habacuc, de Ageo, de Joel. ¿Qué autoridad tenían ellos? Se llama autoridad de comisión. Ve y dile a Moab, ve y dile al rey de Israel. Jeremías, ajá, ok, Señor, ahí voy. Rey, el Señor dice esto, ta, 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 ta. Mentiroso, maten a Jeremías. ¡Ah! ¿Recuerdan? ¡Ah! Nación de dura cerviz. Allá está. ¡Ah! ¿Qué pasa cuando el profeta no quiere obedecer? Pregúntenle a Jonás. Sabe que Jonás es un caso de estudio bien especial. Y en muchos casos es el ejemplo de la insensibilidad ministerial. De cómo teniendo una respuesta podemos estar durmiendo mientras el barco está por hundirse. Y toda la gente está sufriendo, están invocando a todos sus dioses y el que es la respuesta está en medianoche. Yo tengo un libro que estoy escribiendo de intercesión y tengo un capítulo que se llama La Iglesia, la Bella Durmiente. Bellísima. Qué terrible, porque los que eran invocadores de demonios dicen, ¿no será por causa de este ciudadano que estamos por morir? Por favor, pónganse en esta imagen un momento. Jonás está en el puerto, está buscando una nave a Tarsis, está mirando los barcos y tiene ahí uno, otro. Escoge un barco. Si el dueño del barco hubiera sabido quién era Jonás, yo estoy seguro que no lo dejaba ni subirse. ¿Por qué? Porque cuando el barco a la mitad de la noche está por zozobrar, ¿sabe qué dice la palabra? Que empezaron a tirar toda la carga del barco. ¿Sabe quién tenía que pagar esa carga luego? El dueño del barco. Y la persona por quien hay tanto dolor debe estar, está durmiendo. ¿Le puedo decir algo que espero que al final se aclare en unos minutos? Hay un dolor que está pasando en América Latina muy intenso, y ese dolor es por causa de la iglesia. Mi problema, nación tras nación y ciudad tras ciudad que vamos trabajando, nunca ha sido el diablo, ni los principados que existen en ese lugar. Son los mismos hijos de Dios. Walter Wink, ¿cómo está el mundo? No, como está la iglesia, está el mundo. ¿Será que algo de la crisis en Colombia es responsabilidad de la iglesia colombiana? Sí, ya lo entendimos. ¿Y sabe por qué ha empezado a haber resultados estos años? Porque la iglesia colombiana ha asumido eso y ha empezado a corregir cosas. ¿Será que algo del problema que hay
en Bolivia es por culpa de la iglesia boliviana, yo le podría explicar con muchos detalles y decirle absolutamente. No es por los brujos, hechiceros, la Pachamama, el dios Sol, por favor. Anita tiene una expresión para eso que ayer usó: cucarachas. Sonido, sonido, sonido. ¿Será que el problema en Bolivia es la idolatría? No. Los cárteles de droga, no. ¿Quién tiene la culpa de lo que pasa? Jonás. ¿Y sabe qué? Siempre tiene la culpa Jonás. ¿Por qué? Porque Dios le dio autoridad a Jonás. Cuando Jonás es tirado del barco, le puedo asegurar algo: la tormenta amainó. Vino una calma esa noche preciosa. Ahora, para Jonás, ¿usted sabe que el pez empezó a digerirlo? ¿Sabe eso? No, no es broma. Dice que salió blanco y perdió todo el cabello. ¿Recuerda el problema con la sombrita? ¿Recuerda? ¿Cómo se molesta por el sol? ¿Por qué cree que le molestaba el sol? Bueno, primera razón, porque no habían cremas protectoras solares UV no sé cuánto en ese tiempo. Y segundo, que estaba todo magullado porque el pez ya lo estaba digiriendo. ¿Y sabe qué es lo interesante? Se queda 3 días. Yo le digo, ¿por qué 3 días? Era necesario, es que para que se cumpla la señal de... Yo creo que eso es lo que tardó en él decir: ok, Señor, ya voy. Muchas veces viene alguien y me dice: pastor, puede orar por mí, mire, estoy en un problema. Y me dice: apártate de ese Jonás. Y le digo: pues Dios lo bendiga, mi hermano, Señor lo ayude y lo prospere. Me voy a otro lado. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo procesos. Dios te da autoridad para cambiar las situaciones cuando tú entiendes para qué Dios te llamó. Dios da autoridad a los profetas por comisión. ¿Cuál es el enemigo de la autoridad profética que se levanta en Israel? La religiosidad. Son los mismos religiosos los que se oponen a los profetas, y vez tras vez son un tropiezo para ellos, a tal punto que el último profeta, Malaquías, termina asesinado por los propios profetas. Y Dios calla, no vuelve a enviar profetas más. Y entramos al último tipo de autoridad: la autoridad de la iglesia. Y en esa me quiero como que concentrar unos minutos. Sí, por favor, esto es importante. La autoridad de la iglesia. Si para Adán el requisito era la imagen, para Moisés o para Abraham era la circuncisión, para Moisés era guardar la ley, para la iglesia, ¿de qué depende la autoridad para la iglesia? Bueno, depende de una sola cosa: depende de que la iglesia tenga revelación. Mire lo que dice en Lucas 8:10. Y es ahí donde me conecto con lo que Emerson estaba predicando en la parte anterior. Él hablaba del conocimiento y de la revelación como el proceso por el cual una persona recibe autoridad. Recuerda, usted gobierna cuando conoce. Satanás gobierna bajo una estructura de ignorancia. Él aprovecha de los ignorantes y aprovecha de la ignorancia. En Lucas 8:10 dice: Él dijo: a vosotros, Jesús está hablando a los discípulos, a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué? Porque nunca fue la intención de Jesús dar autoridad a la gente que no lo conoce.
ejemplos prácticos y rápidos. ¿Qué provoca que una persona aprenda a diezmar? Por ejemplo, le da autoridad para ser bendecido. ¿Es correcto? Probadme y ved si yo no haré esto, sí, ok. ¿Puede una persona diezmar aunque no sea salva? Sí. Y de hecho hay gente muy próspera que ni conoce a Dios, pero que es muy generosa con los necesitados y les da. ¿Y sabe qué hace Dios? Les da más. Ay, Señor, pero ni es creyente. Sí, tú eres creyente y ni diezmas. No, quiero que entienda lo que le estoy diciendo, es impresionante. ¿Por qué? Porque las finanzas son parte del mundo espiritual. Dios te da el poder para hacer las riquezas. Poder, autoridad. Entonces hay gente que pueda recibir autoridad por cuanto respeta los términos del pacto, aunque no conozca a Dios. Ajá. ¿Por qué? Porque son leyes espirituales. Los próximos 15 minutos son importantísimos. Por favor, no se distraiga. ¿Cuál es el enemigo de la revelación en la iglesia? La estructura. Lo repito, la estructura. ¿Por qué? Porque Dios guía a su iglesia a veces sin saber a dónde van. Juan 3, los que son nacidos del Espíritu son como, ya lo sabe. ¿Y qué es enemigo? ¿O cuál es el enemigo más formidable que tiene la revelación? Las estructuras. Porque Dios no se sujeta a las estructuras. El Espíritu Santo no respeta las estructuras. No voy a definir en este momento lo que es estructura o no, pero estamos hablando de autoridad y estamos intentando entenderla. Le voy a dar un ejemplo bien interesante. ¿Cuál era el versículo? Toda autoridad es dada por Dios. Váyase conmigo a Juan 19. Este verso va a hacer que destape su cabeza. Juan 19. Jesús es apresado y es llevado delante del sumo sacerdote Caifás. Pero Caifás no tiene autoridad para matarlo. Entonces lo lleva donde Pilato, ¿recuerda? Y aquí hay un diálogo que solo Juan logra capturar. No está en ninguno de los 3 evangelios tal cual está en Juan. Dice, versículo 9, entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿Sabe que Pilatos no quería matar a Jesús? En uno de los evangelios dice que no quería matarlo porque había tenido sueños con él. En otro dice que no veía ninguna causa o delito para que él sea llevado a la muerte. En Juan dice, entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilatos entonces le dijo, escuche esto, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Ahora escuche la respuesta de Jesús. Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Ahora, pare ahí un minuto. Fernando, ¿me estás diciendo que Dios le da autoridad a Pilatos para matar a Jesús? No. Pero usted está diciendo, no, déjeme ahora que terminemos. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado.
¿Quién lo entregó a él? ¿Quién? Caifás, el sacerdote. Pilatos no tenía autoridad sobre Jesús. Jesús no se cuadró al imperio romano. No solo porque no era romano. Él nunca reconoció la autoridad de Roma. Cuando le dan la moneda, recuerdan la pregunta del impuesto y le dicen, Señor, ¿debemos pagar impuestos o no? Y están ahí los los de, ajá. Ay, te agarraron, Jesús. ¿Qué vas a decir? Y Jesús dice, ¿de quién tienen una moneda? Sí. ¿De quién es la imagen? Del César. Ajá. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él dijo ahí que se debe pagar impuestos o que no. ¿Y por qué se fueron contentos los judíos? Si él hubiera dicho eso, se hubieran vuelto contra Jesús, porque ellos no querían pagar impuestos. Pero se fueron contentos los judíos y se fueron contentos los romanos. Usted sabe, los judíos conocían la ley de memoria. A ver, ¿de quién es la moneda? De César. Pues denle a César lo que es de él y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué decía la palabra de que es de Dios? De Jehová es la tierra y su plenitud, los moradores y todo lo que en él hay. Muy bien. ¿Y qué es del César? Nada. Nada. Pero como los romanos no conocían la ley, dijeron, está diciendo que deben pagar impuestos, ¿vieron? Pero los judíos dijeron, de Jehová, ajá. ¿Recuerdan cuando aparecen para pedirle el impuesto al templo? El impuesto anual, que hay que pagarlo. Y está Pedro ahí y se acercan los cobradores. Tu maestro paga impuestos, ¿verdad? Y Pedro, que habla cuando no debe hablar, dice, sí, desde luego. Entonces va, maestro, están los del templo, tenemos que mandarles el impuesto. Y el Señor le dice, ¿puede el templo diezmar al templo? Es que, sabes, yo dije ya que bueno, vas a pagar, Pedro, pero no con mi dinero. Toma una caña de pescar, vete hasta el lago, tírala el anzuelo, tómate el tiempo para eso. Vas a sacar un pez como mañana a mediodía. Y ahí habrá una moneda y con esa moneda vas a pagar. No te voy a dar de lo nuestro. O sea, Jesús la tenía clara. ¿Me está siguiendo? Él nunca se cuadró a Roma. Ahora volvamos a la escena. Pilato le está diciendo, tú sabes que tengo autoridad para matarte. Jesús le dice, tú solo tienes autoridad porque se te ha sido dada. Pero sabe, la autoridad que Pilatos tiene no viene de parte de Dios. La autoridad para matar a Jesús vino de parte de Caifás. Por eso dice luego, por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. ¿Por qué? Porque como decía el profeta Emerson, Jesús vino a Israel y el Espíritu Santo vino a la iglesia. Entonces la autoridad de Jesús estaba ligado ¿a qué? A Israel. Hola. ¿Y qué pasa cuando Israel, dirigido por Caifás, que era la autoridad mayor, porque Herodes no lo era, lo entrega a Jesús? Pilato recibe autoridad delegada, no de parte de Dios directamente,
sino de parte de el sacerdote. O sea, no todo presidente viene de parte de Dios. Es la iglesia la que le da poder a la gente. Si alguien tiene la culpa por tener un mal presidente, es la iglesia porque no tomó su lugar. Es la iglesia la que da autoridad. ¿Ahora lo agarró? Porque el hombre natural no tiene autoridad. Dios no le da autoridad a cualquier ser humano. Él da autoridad a sus hijos por un propósito. Y el diablo, que anhela la autoridad, necesita de nosotros para poder hacer algo. ¿Sabe cómo empieza todo cambio en cualquier país? Cuando la iglesia empieza a pedir perdón porque se equivocó. Se equivocó. Dice: Señor, perdónanos porque nosotros pusimos nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no hace venir un gerente del cielo. Listo, ahí está. Qué viaje, ya. Wow. Listo, soy gerente. No parece una persona así. ¿Me está siguiendo? Tampoco un presidente, amados, o un líder, un director de un club, un líder vecinal, un papá. Los hijos te vienen con el tiempo. Nadie dice: uy, 3 hijos de ayer hoy, racatara, vaya. O sea, no es así, hermano. ¿Qué hice anoche, rayos? ¿Cómo? No. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que nosotros tenemos no una parte, sino gran parte de la culpa de qué pasa en mi familia, qué pasa en mi trabajo, qué pasa en mi ciudad o en mi país, es cuando Dios nos empieza a redireccionar hacia sus propósitos. Amados míos, nosotros somos responsables de la mayor cosa o la mayor cantidad de cosas que pasan alrededor nuestras. Amén. Y si algo de esto se trata, yo les decía a Anita y Emerson ayer, hablando un poco anteayer, lo que nosotros hemos puesto de nombre a este evento no es un eslogan, a ver qué llamamos, unidos por siempre, poderosos en Cristo. No. Se llama dominio el evento. Y sabe, ya estamos cansados de una iglesia que no gobierna, de una iglesia que no domina. No tiene sentido. Si la iglesia no empieza a gobernar, no somos más allá que un club social, ¿me entiende? Muy buena onda, muy buena gente, pero ¿sabes qué? Lo que hace a la iglesia ser poderosa es la autoridad que tiene de parte de Dios. Pero la autoridad solo viene con un propósito. Ese es el tema. ¿Y cuál es el propósito central de la iglesia? Establecer el reino de Dios en esta tierra. Voy terminando. Primera, autoridad, identidad. Segunda, autoridad, nacionalidad. Tercera, legal o legislativa. Cuarta, sacerdotal. Quinta, territorial. Sexta, edificacional. Séptima, de comisión. Octava, de revelación. La bomba, la buena noticia, ¿sabe cuál es? Que la iglesia recibió las 8 autoridades. ¿Por qué? En el libro de 1 de Corintios 15, 41 dice... Y aquí es tiempo de que aún recuperemos traducciones de la Biblia correctas. Dice en 1 de Corintios 15, 41 en la Reina Valera. ¿Alguien tiene una Reina Valera? Lo tienes aquí arriba, proyecta por favor. 1 de Corintios 15, 41. Primera de Corintios 15, 41. Ya. No se distraiga.
Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra, no, ¿qué me estás leyendo? Ahora sí. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. Ese no es el versículo. Minuto, por favor. Versículo 47, gracias. 47, por favor, hermano. Dice 1 Corintios 15, 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo, ¿correcto? Versículo 49. Y tal como hemos, y así como hemos traído la imagen del ser terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Sí, no, pero ahora escuche. Escuche lo que dice en el original. Y según como llevamos la imagen del polvoriento, del terrenal, el que fue hecho del polvo, llevemos, no llevaremos, llevemos también la imagen del celestial. Uno de nuestros grandes enemigos teológicos es que hemos conjugado en futuro. Ese es un tremendo error. Mire la diferencia, ¿agarraron la diferencia? Traemos la imagen del terrenal caído, pero ¿sabe qué dice luego? Dice, y traeremos la del celestial. No, hay un problema. En el original dice, llevamos ya también la del celestial. ¿Qué quiere decir? Eso va de acuerdo con la teología de Pablo que expone en Romanos 8. Hay dos naturalezas en nosotros que ya están peleando. Ciertamente en mi vida hay debilidades propias del hombre terrenal, del polvoriento, como en usted. Pero también en mí llevo ya hoy la imagen del celestial. Ya hoy está la imagen del celestial. ¿Está conmigo? ¿Quiere decir que tengo autoridad por imagen o identidad? Sí. ¿Tengo imagen o tengo autoridad por nacionalidad? Sí, porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos miembros y conciudadanos con los santos de la familia de Dios. 3, ¿tenemos autoridad legal? Sí, porque Cristo cumplió toda la ley y en Él la cumplimos nosotros. 4, tenemos autoridad sacerdotal, pero por supuesto, porque habiendo un sumo sacerdote de los bienes venideros que ya administramos hoy, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Autoridad sacerdotal, la tengo. Ay, pastor, ore por mí. No, tienes autoridad sacerdotal que se te haga la luz. Tú puedes llegar hasta el trono de la gracia. Tengo autoridad territorial, desde luego. Tenemos autoridad para entrar y poseer la tierra entera. ¿Tenemos autoridad edificacional? Sí, si entendemos el diseño de la iglesia. Si entendemos el diseño de la iglesia, podemos empezar a edificarle una casa conforme al corazón de Dios. Ese es un rasgo apostólico. La unción apostólica trae ciencia divina para edificar la casa. Tenemos autoridad por comisión. Toda potestad me es dada, dijo el Señor. Por tanto, por último, tenemos autoridad por revelación. Porque aunque el niño es heredero de todo, en tanto que es niño en nada difiere del esclavo. ¿Qué necesita en este tiempo? Crecer, madurar. Usted está recibiendo palabra muy sólida en estos días, que van a despertar un hambre profunda. Pero ¿sabe por qué? Por cada vez más comida celestial,
Cada vez más manifestación del reino de Dios en nuestra vida. Ya no quiero seguir jugando a la iglesita. Yo quiero ver que verdaderamente para tener un Betel, primero tenemos que tener luz, porque el nombre primero de ese lugar era luz. Y luego vemos a la escalera del Padre, donde suben y bajan los ángeles y podemos ver la manifestación de su presencia. Termino. ¿Entendió lo que es la autoridad? Si Dios te ha dicho que eres pastor, no puedes jactarse de esa autoridad, no puedes maltratar a las ovejas, porque no es tu autoridad, eso vino de Dios. Si eres papá, no puedes maltratar a tus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos vinieron de parte de Dios. Él es el que hizo sus tejidos y tiene un plan para esa vida, tiene una agenda preparada para ellos. ¿Está conmigo? Si eres marido, tienes autoridad sobre tu esposa para hacer con ella como dice la palabra y poner a sus pies todas las cosas, así como Cristo lo hizo. Y amarla y respetarla. ¿Verdad que sí? Si eres profeta, Dios te ha dado una autoridad muy fuerte en tu palabra, en tu boca, en lo que dices. Si tienes un cargo en el gobierno, hermano, no es el partido el que te puso ahí, es Dios, y Él va a pedirte cuentas de lo que hagas, para bien o para mal. Amados míos, podremos escapar de todo tipo de control, menos del Padre. Él se acercará y nos dirá qué hicimos con los talentos que Él nos dio. Por último, yo anhelo la autoridad de Dios, pero sé que es condicional. En tanto que esté haciendo su voluntad, todas las puertas se van a abrir y todos los montes se van a correr. Pero cuando no pasa eso, probablemente estamos caminando fuera de su voluntad. Yo quiero invitarte los próximos minutos a que podamos por un momento, no queremos salir así apresuradamente, queremos por un momento ponernos delante del Señor para ver qué estamos haciendo con la autoridad que Él nos ha dado. Amén. ¿Cómo estamos administrando lo que el Señor nos ha entregado? Tú no eliges la misión, tú no escoges eso. Tú escoges esto, obedecer o no. Pero la misión, eso lo escoge el Señor. Amén. Oh Dios.